Hola a todos, mi nombre es Felipe Carvajal, soy oncólogo radioterapeuta en el Instituto Nacional del Cáncer y a continuación les presentaré algunas generalidades en relación al tratamiento oncológico llamado radioterapia. En primer lugar, una hoja de ruta, el mecanismo de acción, conceptos generales, vamos a ver un poco el proceso clínico del día a día y algunas generalidades de radioterapia externa y radioterapia interna o también llamada braquiterapia. Entonces, ¿qué es la radioterapia? Básicamente, la radioterapia es un tratamiento oncológico que lo que busca es, mediante la utilización de radiaciones ionizantes, eliminar las células tumorales de un organismo en donde estas se aplican, ¿ya? También existen algunas aplicaciones no oncológicas de la radioterapia, pero lo principal y para lo cual nosotros la utilizamos es para eliminar el cáncer, ¿ya? Eh, Tenemos básicamente lo que utilizamos principalmente son radiaciones electromagnéticas de alta energía, como los rayos X o como los rayos gamma, ¿ya? Pero también podemos utilizar radiación de partículas, principalmente lo más utilizado en Chile son electrones, y a nivel internacional el uso de protones, principalmente a nivel de la patología oncológica pediátrica. Efectos biológicos. En resumen, la radioterapia tiene un target. El target que está identificado y está claro es el DNA. ¿Ya? La radioterapia genera muerte celular mediante el daño del DNA. Y ese es el concepto clave en esto. ¿Ya? Como dañamos el DNA, dañamos las células tumorales, pero también dañamos el DNA de las células benignas, o sea, de las células sanas. Por lo tanto, todo paciente que se trata con radiación también va a estar expuesto a efectos secundarios, tanto agudos como tardíos y secuelas relacionadas a la radiación producto del daño de las células sanas. Algunos conceptos básicos. El Gray. El Gray es la unidad de medida con la cual nosotros aplicamos la radioterapia, con la cual indicamos este tratamiento. Por ejemplo, cuando alguien indica un analgésico, no sé, paracetamol para el dolor, indicado en miligramos o gramos, nosotros utilizamos el concepto de Gray, ¿ya? Y el Gray básicamente es una unidad de dosis absorbida. Lo que estamos midiendo con esto es cuánta energía Joule, ¿no es cierto?, recibe cierta cantidad de masa, kilogramos del paciente. De manera que es una unidad que lo que mide es cuánta energía se está depositando en cierta cantidad de tejido del paciente. Fraccionamiento. Esta imagen es una imagen clásica que sale en los libros de radioterapia antiguos, en que lo que se ejemplifica acá es el método o la forma en la cual se llegó finalmente a utilizar la radioterapia mediante fracciones, ¿ya? Cuando ustedes vean un paciente que está en tratamiento con radioterapia, en general estos pacientes no reciben la radioterapia de una sola vez, en general. Ya hay algunos esquemas que son de una sesión, pero en general en los tratamientos en cáncer de próstata, de cuello uterino, de pulmón, de mama, sarcoma, etcétera, la radioterapia se entrega fraccionada, o sea, dividida en diferentes fracciones. ¿Y esto por qué se utiliza? Porque de manera empírica los franceses vieron que cuando utilizaban la radiación para esterilizar ganado, si es que aplicaban toda la radiación de una sola vez, generaban necrosis del tejido, ¿ya? De manera que empezaron a probar dar esta dosis total, incluso una dosis mayor, pero dividida en varias partes, en varios días, y se dieron cuenta que lo que obtenían era la castración y la esterilización del ganado, evitando así la necrosis. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí surgen una serie de estudios posteriormente que hablan de el fraccionamiento, porque una de las grandes limitantes de la radioterapia, como vimos o como les mencioné al principio, es la toxicidad que se puede dar en los tejidos sanos, ¿ya? Y esta toxicidad va a estar dada por la zona en que se aplique y la dosis que se dé, ¿ya? Pero si nosotros fraccionamos la radioterapia, podemos lograr una menor toxicidad en los tejidos sanos. ¿Por qué? Porque entre cada fracción, principalmente lo que se permite es que, por un lado, el tejido sano se repare, o sea, el daño
que se produce en el tejido se logra reparar de un día para otro y que las células o las células perdidas en el tejido se recuperen también, o sea, hay una repoblación celular. Estos dos elementos, tanto la reparación como la repoblación, forman parte de lo que nosotros denominamos 4R de la radioterapia. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en general los tejidos neoplásicos, las células malignas, no tienen tan buena capacidad de repararse como las células del tejido sano. Por lo tanto, al aplicar la misma cantidad de radiación, el tejido sano de un día a otro puede reparar más que el tejido malo y por ende se genera una diferencia a favor de proteger el tejido sano y de eliminar la célula maligna. Entonces, al fraccionar la dosis total, nosotros utilizamos estas 4R de la radioterapia. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Es ampliar lo que nosotros llamamos ventana terapéutica. Ustedes pueden ver acá, voy a utilizar acá el puntero láser, una curva de curación y una curva de toxicidad. Y pueden ver que a los 50 Gray se obtiene cerca de, no sé, un 5% de toxicidad y un 50% de curación, ¿ya? Con el fraccionamiento de la radioterapia y la utilización de otros métodos de sensibilización, por ejemplo, la quimioterapia concomitante, el uso de tecnología que también es importante y el uso de radioprotectores, nosotros podemos ampliar esta ventana, o sea, pasamos de una ventana más bien estrecha a una ventana más grande. De manera que obtenemos con 50 gays los mismos 5% de toxicidad, pero ya ahora un 80% de control, de curación. ¿Ya? El objetivo de la radioterapia, como todo tratamiento oncológico, se puede dividir en dos grandes grupos. La radioterapia con intención curativa y la radioterapia con intención paliativa. Déjenme. La radioterapia con intención curativa se puede dar de manera exclusiva, se puede dar antes de otro tratamiento, por ejemplo la cirugía, y en este caso se llama neoadyuvante, o se puede dar después de otro tratamiento como la cirugía, y en ese caso se llama adyuvante. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos la radioterapia con un objetivo paliativo, en el caso de aliviar el dolor, disminuir sangrado, una radioterapia hemostática, descomprimir en caso de que un tumor esté comprimiendo ya sea la médula espinal o otro sitio, y otros objetivos paliativos, por ejemplo, disminuir las secreciones de una lesión maligna, etc. O sea, tenemos dos grandes objetivos, la intención curativa y la sintomática paliativa. Y esto se puede dar con o sin otras terapias concomitantes. Lo más frecuente, la quimioterapia. Ahora, respecto a la forma de entregar la radioterapia, tenemos dos grandes grupos, la radioterapia externa o teleterapia y la braquiterapia o radioterapia interna. La radioterapia externa lo que se hace es generar una radiación que va desde fuera del paciente, atraviesa al paciente y se deposita en la zona que queremos irradiar. En cambio, en la braquiterapia lo que nosotros realizamos es la instalación de fuentes radioactivas en la vecindad o en contacto con el tumor, de manera que estas fuentes van decayendo, van eliminando radiación y por proximidad al tumor se lo van entregando y generando daño celular. El proceso clínico del día a día que nosotros tenemos como radiooncólogos es, en primer lugar, siempre participar en los comités en donde se toman las decisiones terapéuticas. El comité es una instancia multidisciplinaria en que se discute el caso centrado en el paciente con todo el abanico de especialidades, tanto médicas como no médicas, que están implicadas en el tratamiento de ese paciente. Por lo tanto, todo paciente oncológico debería ser visto siempre en un comité y de esos comités participa un oncólogo radioterapeuta. Después que se toma la decisión en comité de que el paciente requiere radioterapia, nosotros lo vemos en consulta de planificación y le explicamos el plan de tratamiento, el objetivo, la probabilidad de curación, la probabilidad de toxicidades tanto agudas como a largo plazo, etcétera, y finalmente, si el paciente está decidido a hacer su tratamiento, seguimos con todos los procesos. Lo que sigue es la simulación, que básicamente es hacer un escáner, en un escáner especial que se llama escáner de simulación, que es un escáner que tiene una dona aquí un poco más amplia y que permite por ende tener posicionamientos como para cáncer de mama con los brazos arriba
o, por ejemplo, para cáncer de sarcoma, en que es necesario inmovilizar la extremidad para generar finalmente el objetivo de esto, un posicionamiento que sea reproducible posteriormente en la máquina de tratamiento y que a la vez sea cómodo para el paciente. Aquí vemos también un caso de un cáncer de nariz y cuello en que se utiliza una máscara termoplástica amoldada, o sea, en el fondo con la forma de la anatomía del paciente, y se utilizan estos rayos láser eh, como elementos de, de generación de coordenadas para posteriormente posicionar al paciente en las mismas coordenadas en tratamiento. Se obtiene esta imagen, se toman un escáner de múltiples cortes, se delimitan los órganos sanos que queremos proteger y posteriormente se delimitan las zonas que nosotros queremos irradiar, con dosis altas, por ejemplo en el GTB, y dosis más bajas en sitios que tengan menos probabilidad de tener enfermedad. Como les mencionaba, se hace una eliminación de los órganos sanos y pueden ver aquí que, por ejemplo, en el cáncer de cabeza y cuello, la cantidad de órganos sanos que se eliminan es importante y todos estos órganos tienen ciertos límites de tolerancia que nosotros no deberíamos pasar para evitar las secuelas a largo plazo del paciente. Por lo tanto, siempre que hacemos un plan terapéutico tenemos en consideración estos límites de dosis. Se hace un plan de tratamiento que habitualmente lo hace el tecnólogo médico, lo revisa el radiooncólogo y se va generando iteraciones hasta que el plan quede perfecto. Y finalmente se realiza control de calidad de ese plan y de las máquinas junto a los físicos médicos para asegurar que lo que está irradiando o lo que dice el computador que se irradia se reproduce efectivamente en la vida real. Ahora, respecto a la radioterapia externa, que es el primer punto, un poco para ejemplificar, este es el acelerador lineal de electrones. El paciente va acostado en esta camilla. Y aquí hay un gantry con una cabeza en que sale la radiación por este sector y se aplica al paciente. Básicamente, el concepto físico que tiene detrás este acelerador lineal es tomar electrones desde la corriente, acelerarlo en este tubo de ondas en que se le aplica energía a este electrón, que finalmente sale con una energía mucho más alta, como un haz de electrones, a través del cabezal acá. Y en este cabezal puede salir como un haz de electrones para hacer radioterapia de partículas, o se puede hacer chocar con esta lámina de tungsteno y mediante un fenómeno físico llamado Weierstrahlung, transformar este electrón o haz de electrones en un haz de rayos X. Y de esta manera tratar al paciente con rayos X. Aquí podemos ver lo que se logra con un tratamiento conformacional convencional, en que podemos proteger en este caso la médula, podemos dar dosis a la zona tumoral que es la que está delimitada en este sector, pero también le damos una dosis alta a las parótidas y a la sexta parte de la cavidad oral, con algunas técnicas más conformadas con IMRT, que es radioterapia con modulación de la intensidad de dosis. Se pueden obtener planes de tratamiento mucho más conformados a la zona del tumor, que permite proteger mucho más la cavidad oral, las parótidas y con esto generando mejor calidad de vida a los pacientes. Así que la tecnología y la evolución tecnológica que ha tenido en el último tiempo la radioterapia ha sido importante para evitar las toxicidades. Aquí un caso clínico, un paciente con un cáncer de esófago cervical, podemos ver su PET-CT, que es una imagen con emisión de positrones, en que se delimita la zona tumoral claramente. Se hace un escáner, se delimitan los órganos sanos, en este caso los labios, la mandíbula, el plexo braquial, la laringe, la tiroides, laringe, tiroides, acá la médula espinal, por aquí van a estar los músculos deglutorios, ¿cierto? Los constrictores superiores e inferiores, las parótidas, la glándula submaxilar, etc. O sea, son una gran cantidad de tejidos sanos que nosotros queremos proteger. Entonces se hace un plan de radiación en arcos, se genera una dosis alta en la zona del tumor y un degradé de dosis hacia las zonas de menor riesgo de enfermedad. En verde, una dosis más baja, cercana a los 60 Gray, y en azul, una dosis más baja, cercana a los 50, 54 Gray.
Entonces, antes de cada sesión de tratamiento, nosotros hacemos una especie de escáner, un Convince CT, para verificar que la posición del tratamiento, que esta fue el escáner de simulación que se hizo, sea concordante con la posición de tratamiento, y en este caso, a la cuarta semana podemos ver que el GTB, o sea, la zona donde estaba el tumor, se ve mucho más chica y que incluso ya se está normalizando el tamaño acá a nivel del esófago. Este es un paciente que se trató el año 2016 y en la actualidad está libre de enfermedad con una excelente calidad de vida. Ahora, la toxicidad, como mencionaba, puede tener efectos agudos o tardíos y va a estar centrada específicamente en el área que estamos irradiando. A diferencia de la quimioterapia, que tiene más síntomas sistémicos como caída del pelo, náuseas, vómitos, alteración de las pruebas del hemograma, etcétera. Acá las toxicidades están principalmente relacionadas a la zona que tratamos. O sea, si tratamos la próstata, podemos tener diarrea, molestias para orinar, pero si el paciente tiene náuseas o vómitos, no está relacionado con el tratamiento en sí mismo, porque el tratamiento es local y los efectos secundarios son locales. Braquiterapia. Como mencionaba, la braquiterapia es poner una fuente reactiva en la vecindad o en contacto con el tumor. Hay diferentes tipos: intracavitaria, endoluminal, superficial, intersticial. En este caso, intracavitaria, por ejemplo, el cáncer de cervicuterino, lo más frecuente. Se instalan estos aditamentos, aplicadores, dentro de la cavidad uterina, y dentro de este afterloader que se llama, en que hay una fuente radioactiva que está blindada. Cuando el paciente queda solo dentro del búnker y se va a exponer al tratamiento, la fuente radioactiva viaja a través de estos canales, viaja por acá y se administra, se queda cierto tiempo en esa zona administrando dosis, se devuelve, viaja por el otro canal, llega hasta acá y va parando de a poquito, entregando dosis en cada sector del útero, ¿cierto? Y después se devuelve para acá, va nuevamente al otro extremo y entrega la última cantidad de dosis en este sector, generando un- una dosis que se distribuye tanto al útero, al cuello del útero y a los paramétricos cercanos. Endoluminal, por ejemplo, en cáncer de esófago o en cáncer de pulmón, en este caso un cáncer de pulmón que se hizo un tratamiento paliativo a nivel del bronquio derecho. Superficial, como en este caso de un paladar, ¿cierto? En que se aplicó radioterapia a una lesión que estaba en ese sector mediante el contacto directo de esta fuente con el sector. También se puede utilizar para radioterapia en piel. Y intersticial, que es el último caso, que lo mostré como caso clínico, paciente con un cáncer escamoso, con múltiples comorbilidades de 93 años, que tenía esta lesión que le molestaba, le dolía, se rascaba mucho, sangraba mucho. Así que se decidió no hacer un tratamiento quirúrgico y hacer un tratamiento con radioterapia. Se pusieron agujas intersticiales por debajo de la lesión, algunos catéteres por encima de la lesión, de manera que quedó como un sándwich. Se hizo un escáner de simulación. Aquí se pueden ver las agujas que quedaron por debajo y los catéteres que quedaron por encima, ¿cierto? Se hizo un plan dosimétrico para administrar la dosis adecuada de radiación a este sector y evitar la dosis a nivel del cerebro. Se conectó el paciente al afterloader que tiene la fuente reactiva acá adentro, y una vez que están todos afuera y está solo el paciente adentro, se pone start y esto empieza a viajar y da dosis ahí, se devuelve y así sucesivas veces. Acá podemos ver la lesión al momento del tratamiento, a la segunda semana, ya a los tres meses post tratamiento, con una respuesta completa. Así que, en resumen, la radioterapia es parte fundamental del manejo oncológico. Cerca del 70-80% de los pacientes va a requerir, ya sea como tratamiento curativo o como tratamiento paliativo, eh, durante la evolución de su enfermedad oncológica, radioterapia. Así que es parte importante dentro de las herramientas terapéuticas que existen. Está indicada en tumores de alta prevalencia, como el cáncer de mama, de próstata, pulmón, de recto, etcétera. Tiene fines curativos o paliativos. Existen diferentes formas de entregar la energía, las dos principales, la radioterapia externa y la braquiterapia. ¿Ya? Pero también existen otras técnicas un poco más avanzadas,
de radiocirugía tanto craneal como corporal, que si bien nos vimos en estas clases, están también descritas y se utilizan en Chile hace muchos años. Y la evolución tecnológica ha sido fundamental para aumentar la dosis en el tumor y disminuir las toxicidades asociadas al permitir una disminución de la dosis de radiación sobre los tejidos sanos. Muchas gracias. Cualquier duda me las pueden hacer a través de mail. Estoy disponible y no hay ningún problema en responder su duda.